Apreciados estudiantes de la Cátedra de Fisiopatología, soy la doctora María Magdalena Mayor, docente de la cátedra, e iniciaré con ustedes esta actividad virtual presentándoles un caso clínico de la vida real que nos permitirá introducirnos en los fenómenos fisiopatológicos que se relacionan con los leucocitos. Espero que esta actividad y esta discusión les sea útil y orientativa para poder luego profundizar los conocimientos en los libros de texto. Recordar fundamentalmente que los leucocitos son células efectoras del sistema inmune, es decir, forman parte de la respuesta inmune de nuestro cuerpo y que en la sangre son el componente celular más escaso, es decir, hay mucho menos leucocitos que glóbulos rojos y que plaquetas, y que los leucocitos en realidad, además de ser células sanguíneas, son células tisulares, es decir, pueden encontrarse en los tejidos ya que pueden salir de los vasos sanguíneos a través de sus movimientos ameboides. También deben de recordar que existen dos tipos de leucocitos, los linfocitos que tienen origen medular, pero en la serie linfoide, y de la serie meloide surgen los polimorfonucleares, granulocitos o granulocitos, y los monocitos que darán origen luego a los macrófagos. Muy importante a recordar es la cantidad de leucocitos que se encuentran en el torrente sanguíneo y se reflejan en el estudio conocido como hemograma. El número de leucocitos que pueden haber en circulación y por milímetro cúbico de sangre oscilan entre 4.000 y 10.000. Y este número total se encuentra conformado por las subpoblaciones de leucocitos que existen en la circulación y que son los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos corresponden al componente mayoritario de población leucocitaria. Su porcentaje oscila entre el 60 y el 75% del contenido total de leucocitos. Le siguen los linfocitos con un 20 a 35% de presencia, posteriormente los monocitos 3 a 7%, los eosinófilos 1 a 3% y finalmente los más escasos en circulación son los basófilos. Esta proporción en porcentaje es sumamente interesante y hay que recordarla, ya que nos permite calcular el número real de leucocitos neutrófilos que existirían si uno aplica el porcentaje encontrado sobre el total de leucocitos. Por lo tanto, estas son cifras que deben de retener para poder interpretar los valores de laboratorio del caso que vamos a presentar a continuación. Se trata de una paciente de sexo femenino y 65 años que refiere no sentirse bien hace tiempo. Consulta con el médico porque ella refiere tener sensación de fiebre, pero desde hace 3 días. Tose ocasionalmente, pero no expectora, es decir, no elimina catarro. El médico le realiza un hemograma y un laboratorio en realidad completo, y en el hemograma encuentra una hemoglobina de 9.8, un hematocrito de 31%, volumen corpuscular medio de 90, una concentración de hemoglobina corpuscular media de 35 y una hemoglobina corpuscular media de 31%. Los leucocitos se encuentran en 8.900 por milímetro cúbico. El porcentaje de neutrófilos es de 78%, los linfocitos de 20%, eosinófilos 2%. En el hemograma, el bioquímico expresa que se observan cuerpos de DOL positivos en el 60% de los neutrófilos y que las plaquetas se encuentran en 635.000 por milímetro cúbico. En conclusión,
Lo que presume este médico es de que la paciente tiene una anemia que es normocítica, normocrómica, con una fórmula leucocitaria, con una mínima neutrofilia y además el resto de los análisis se encuentran dentro de rango. En el examen físico le llama la atención la presencia de unos ruidos conocidos como rales en la base pulmonar izquierda que le indican la importancia de realizar una placa de tórax. Y lo que descubre ahí es que la paciente tiene una neumonía, decide tratarla con antibióticos por 10 días y la cita para un nuevo control con laboratorio completo 30 días después. Surge por lo tanto entonces la pregunta, luego de haber visto el laboratorio de la paciente, ¿qué es lo que les llamó la atención del hemograma que le hemos presentado? Y efectivamente llamó la atención la presencia de cuerpos de DOL en las células neutrófilas. Por lo tanto, veamos qué son los cuerpos de DOL. Los leucocitos pueden presentar trastornos no relacionados a la cantidad de los mismos, ni tampoco a trastornos conocidos como neoplasias. Por lo tanto, hay algunos cambios morfológicos que pueden presentar, sobre todo los granulocitos neutrófilos, en su núcleo o en el citoplasma. Estas alteraciones nucleares que ustedes ven en esta diapositiva o las citoplasmáticas se observan en determinadas patologías y nuestra paciente presentaba una alteración citoplasmática conocida como cuerpo de DOL que se puede observar frecuentemente en pacientes que sufren un proceso inflamatorio que puede o no ser infeccioso. ¿Qué pasó con nuestra paciente? Vuelve, pero no a los 30 días, vuelve en 45 días. Ella refiere que no se siente mejor que antes, que duerme muy mal, que presenta sudores nocturnos y que desde hace 2 días tiene una lesión muy dolorosa y roja, inflamatoria en la pierna derecha. El médico, al examinarla, realiza el diagnóstico de celulitis de pierna. Sus signos vitales en el examen físico destacan una presión arterial de 140-90 milímetros de mercurio, un pulso levemente acelerado de 110 por minuto y una temperatura elevada de 38.4 grados centígrados. Decide, por lo tanto, internar a la paciente y repetir análisis ya que ella vino sin los mismos. Los análisis, y en este caso el hemograma, muestra de nuevo una anemia normocítica normocrómica, pero en el caso de los leucocitos se observa un incremento a 15.600 por milímetro cúbico. El porcentaje de neutrófilos también se encuentra aumentado en 90%, los linfocitos 8%, los monocitos 2% y las plaquetas se encuentran más altas, están en 730.000 por milímetro cúbico. ¿Qué hace el médico? Realiza un tratamiento con doble antibióticos bien potentes, lo cual lleva a una mejoría importante de la lesión y nuestra paciente va de alta y debe volver a control en un mes. ¿Qué es lo que hemos, por lo tanto, detectado en este hemograma en relación a los leucocitos? Un número superior a lo referido en la fórmula leucocitaria normal y un porcentaje de neutrófilos también superior a lo referido como normal. Por lo tanto, concluimos que deberían de existir
trastornos leucocitarios que no sean cualitativos como los que vimos anteriormente, sino que tienen relación al número de neutrófilos o de leucocitos o de cualquiera de las subpoblaciones, y a estos conocemos como trastornos cuantitativos de los leucocitos y pueden ser por exceso o por defecto de los mismos, y es lo que analizaremos a continuación. Los cambios cuantitativos por exceso de leucocitos, cuando el conteo leucocitario supera los 10.000 leucocitos por milímetro cúbico, se conocen con el nombre de leucocitosis. Esta leucocitosis puede deberse o se debe en general a un aumento en una subpoblación. Si son los neutrófilos que se encuentran por encima de 7.500, el cuadro se conoce como neutrofilia. Si son los eosinófilos que están por encima de 300, se denomina eosinofilia. Si son los basófilos que están por encima de 100, basofilia. Si son los linfocitos que se encuentran por encima de 3.500, se conoce como linfocitosis. Y si son los monocitos que están por encima de 700, entonces se conoce como monocitosis. Por lo tanto, debemos entonces analizar a nuestra paciente. Si tenía 15.000 blancos, tiene leucocitosis. Si tenía 90% de neutrófilos y el 90% de 15.000 son aproximadamente 13.500 neutrófilos, podemos decir entonces que el trastorno que presenta nuestra paciente es de una leucocitosis con neutrofilia. Recuerden un pequeño detalle y una pequeña ayudita. Cuando el aumento de la subpoblación de leucocitos se refiere a los granulocitos, la terminología de la nomenclatura termina en ilia. Y cuando es de linfocitos o monocitos, termina en osis. Esa es una simple ayuda con un tip para poder retener estos nombres que son nuevos para ustedes. Los trastornos cuantitativos de los leucocitos pueden ser también por defecto, que quiere decir que haya menos en la circulación que lo que nos expresa la fórmula leucocitaria normal. Por lo tanto, cuando existen menos de 4.000 leucocitos por milímetro cúbico, se define al cuadro como de leucopenia. Esta puede ser reflejo de la disminución de una de las subpoblaciones. Por lo tanto, cuando existen menos de 2.000 neutrófilos, la leucopenia es con neutropenia. Cuando existen menos de 300 eosinófilos, hay eosinofilopenia. Cuando existen menos de 100 basófilos, basofilopenia. Cuando existen menos de 1.500 linfocitos, linfopenia. Y menos de 200 monocitos, monopenia. Por lo tanto, esta es la nomenclatura de exceso leucocitario o de defecto leucocitario que todo estudiante de fisiopatología y todo médico a futuro debe de manejar y debe de saber interpretar en un hemograma. Muy bien, teniendo en cuenta entonces que nuestra paciente presenta leucocitosis y presenta neutrofilia, vamos a analizar a partir de este momento ambas situaciones. Recordando que la leucocitosis es una elevación del número de leucocitos a más de 10.000 por milímetro cúbico y que mayoritariamente se debe al incremento de la población de neutrófilos, es decir, de las células granulocitarias neutrofílicas, y que las causas pueden ser una causa externa, que puede venir desde una infección, un traumatismo, otro tipo de agresión, y mucho más raramente
por producción interna y espontánea, perdón. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es vamos a analizar a partir de este momento dónde se encuentran los neutrófilos, en qué proporción están y cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que pueden promover este exceso de células sanguíneas en un momento determinado y bajo qué situaciones. Analicemos en este momento esta diapositiva que lo que nos quiere mostrar es dónde se encuentran distribuidos los neutrófilos en general. Como veremos, los neutrófilos nacen en la médula ósea, allí maduran y hay un porcentaje de neutrófilos que queda almacenado ahí. Es decir, la médula es un centro de producción y un centro de almacenamiento de neutrófilos. Por lo tanto, hay un compartimiento donde viven los neutrófilos que es medular. Una vez que los neutrófilos salen a la circulación, hay una parte de los mismos que va por el centro del flujo del torrente sanguíneo, ¿sí? Y forma un compartimiento que es capaz de ser leído cada vez que hacemos un análisis. Por lo tanto, a este compartimiento que circula todo el tiempo a distancia se le conoce como compartimiento circulante o reserva circulante de neutrófilos. Pero ustedes recordarán de fisiología, los neutrófilos son células muy inquietas y hay una parte en la circulación que se encuentra próxima al endotelio de los vasos sanguíneos, lo que les permite, al estar cerca, una vez que tienen un estímulo de llamado para ingreso a un tejido, de producir su rodamiento, adherirse por sus moléculas de adhesión en su membrana y luego ingresar a los tejidos por diapédesis o movimientos ameboides. En conclusión, en la circulación sanguínea o periférica hay un compartimiento que contiene neutrófilos cerca del endotelio y que se le conoce como reserva marginada. Además, los neutrófilos están todo el tiempo produciendo el rodamiento, la adhesión y la penetración tisular. Entonces, en los tejidos hay una cierta cantidad de neutrófilos en condiciones normales, lo que establece un tercer compartimiento de neutrófilos en el organismo y que es el compartimiento tisular. Concluimos entonces que tenemos un compartimiento medular de reserva de neutrófilos, tenemos un compartimiento en la circulación con dos reservas, una circulante y una marginada, y tenemos un compartimiento tisular y según el proceso o el evento fisiopatológico o la causa, estos compartimientos se van a modificar para poder producir un incremento en la lectura de neutrófilos que se traduce en nuestro hemograma, es decir, neutrofilia. Veremos eso a continuación en otro gráfico que está en el libro y que yo voy a tratar de explicarles lo mejor que se pueda. Luego de haber analizado, por lo tanto, los compartimientos en los cuales se pueden encontrar los neutrófilos, podemos interpretar los mecanismos fisiopatológicos que hacen que los mismos se encuentren en exceso en la circulación. Lo que puede ocurrir desde el punto de vista fisiopatológico es que haya un aumento de la liberación de la reserva de la médula ósea a la circulación plasmática propiamente dicha. Es decir, hay un gran número de neutrófilos que son liberados a la circulación. Otro mecanismo para elevar la cantidad de neutrófilos es que
parte del compartimiento marginal se despegue del endotelio y vaya a la circulación al centro del vaso sanguíneo. Es decir, que haya una desviación de la reserva marginal a la reserva circulante, que es uno de los depósitos de neutrófilos. Y por último, lo que puede ocurrir es de que haya una señal que incremente la proliferación de las células madres mieloides y por lo tanto haya un aumento en la producción de células granulocíticas neutrófilas. Entonces, estos son los tres mecanismos más conocidos desde el punto de vista fisiopatológico que elevan la cantidad de neutrófilos que se detectan en la circulación. La pregunta es, ¿cuáles son las causas que pueden provocar un incremento de neutrófilos y por lo tanto de leucocitos? Las causas más importantes de neutrofilia se dividen desde el punto de vista fisiopatológico en causas agudas de elevación de neutrófilos o en causas crónicas. Entre las agudas tenemos a todas las infecciones, tenemos a la inflamación, ciertas drogas, hormonas y medicamentos, también los trastornos físicos o las agresiones quirúrgicas o traumáticas y algunos estímulos emocionales. Entre las crónicas, la inflamación crónica, las infecciones que persisten, algunos cánceres, trastornos metabólicos o endocrinológicos y ciertas enfermedades hematológicas. Esto está muy bien en el libro, por lo tanto van a tener que mirar ahí para poder luego hacer su resumen y retenerlo. Como habíamos hablado en las diapositivas precedentes, este es el gráfico que nos muestra la cantidad o el espacio que ocupan los neutrófilos en los diferentes compartimientos. En condiciones fisiológicas normales, este es el compartimiento medular, este es el compartimiento sanguíneo con su reserva circulante en rosa y su reserva marginada en verde, y este es el compartimiento tisular. En esta situación no hay leucocitosis ni hay neutrofilia. ¿Qué pasa cuando se produce una infección y hay leucocitosis y neutrofilia? Lo que podemos observar es que hay una disminución del compartimiento medular, hay un incremento del compartimiento sanguíneo a expensas de un aumento de la reserva marginada, es decir, de la cantidad de neutrófilos que se encuentran cerca del endotelio, y que hay un incremento del compartimiento tisular, es decir, hay más neutrófilos dentro de los tejidos, probablemente debido a que en los tejidos se encuentra la infección. Entonces, lo que podemos presumir es de que hay una gran liberación de neutrófilos desde la médula hacia el compartimiento sanguíneo y que hay una gran cantidad en la reserva marginada, que es la que provee de neutrófilos al tejido para aumentar de esta manera la respuesta inmune a nivel del tejido, es decir, del compartimiento tisular. Esto es lo que ocurre entonces en las infecciones. ¿Qué pasa cuando hay una leucocitosis y neutrofilia relacionada al uso de esta hormona que es la adrenalina? Lo que podemos ver si comparamos con el basal que está acá es de que el compartimiento medular se encuentra igual, no hay modificación. Que el compartimiento tisular se encuentra igual, no hay modificación. Por lo tanto, no hay ni liberación de neutrófilos desde la médula, ni tampoco un ingreso de neutrófilos hacia los tejidos. ¿Qué es lo que pasa? El efecto se ve en el compartimiento sanguíneo. Tampoco hay un aumento
del compartimiento sanguíneo, que quiere decir no es que hay ingreso de neutrófilos hacia él, sino lo que hay es una desviación de la reserva marginada que le oferta más neutrófilos a la reserva circulante. Y como es la reserva circulante la que se mide, entonces lo que se ve es que hay neutrofilia, pero esta no es una neutrofilia que ha sido proveída desde la médula ósea, pero ella existe. ¿Qué pasa con los corticoides, sobre todo cuando se usa al principio? Vemos que hay una disminución del compartimiento medular, que quiere decir hay una liberación y esta liberación va al compartimiento sanguíneo. Vemos que no hay ninguna modificación en la reserva marginada con respecto a la reserva circulante, y estos neutrófilos liberados desde la médula son los que determinan la neutrofilia y no ingresan a los tejidos, ya que no hay un llamado específico para ello. En conclusión, el compartimiento tisular se encuentra igual. ¿Y qué pasaría cuando los neutrófilos tienen un problema para adherirse al endotelio y por lo tanto ingresar a los tejidos? Esto ocurre en esta patología que se llama deficiencia de la adhesión leucocítica. Lo que vemos es que el compartimiento medular está un poco disminuido con respecto al basal. Aumenta enormemente el compartimiento sanguíneo, pero la reserva marginada está muy escasa, ya que no se pueden adherir los neutrófilos. Entonces hay un gran incremento de la reserva circulante, que es lo que leemos como neutrofilia, pero los neutrófilos no pueden ingresar a los tejidos, es decir, hay una disminución importante del compartimiento sanguíneo. Espero entonces que esta explicación les sea muy útil para comprender los mecanismos fisiopatológicos de producción de neutrofilia en estas determinadas situaciones. Bueno, con respecto entonces a la fórmula leucocitaria y al hemograma, tenemos que definir algunos pequeños detalles en realidad. Por un lado, tenemos a la expresión que refiere a la leucocitosis con neutrofilia con desviación a la izquierda. Esto significa, cuando un médico se refiere a esto, es de que aumentan las formas jóvenes presentes en la circulación, que no deberían de estar ahí, como ser los neutrófilos en banda. Si ustedes recuerdan la secuencia de evolución de maduración de los neutrófilos, la presencia de formas jóvenes nos dicen que la médula está siendo estimulada mucho para producir neutrófilos y para liberarlos. Conclusión, no se quedan en la médula para madurar, y esto puede expresar algunas cosas: o una infección muy grave o la presencia de un tumor maligno que invade la médula y que no le permite madurar a los neutrófilos allí. Por el otro lado, recordar que cuando hay un estímulo que crónicamente está induciendo la producción de neutrófilos, lo que ocurre es que el compartimiento medular es el que aumenta. Hay muchísima cantidad de neutrófilos ahí, y estos a la larga tienen que ser liberados y van a determinar la causa de la neutrofilia. Ahora, si existiese una causa que da una respuesta aguda, y esta respuesta aguda es la neutrofilia con leucocitosis, lo más frecuente fisiopatológicamente que ocurre, o lo primero que ocurre, es que el compartimiento marginado pasa al compartimiento circulante, primera causa de neutrofilia, y luego
se produce la liberación desde la médula. Entonces es muy difícil, lo que les quiero decir con esto, es que es muy difícil que una infección aguda determine que la médula incremente la producción de neutrófilos. Lo que pasa es que la neutrofilia sucede por desmarginación de los neutrófilos y por liberación de la médula ósea. Muy bien, y que haya formas jóvenes de neutrófilos en la circulación periférica es, como les dije hace unos segundos, debido a la invasión de la médula de tumores malignos. Es por eso que hay que siempre estar atentos en buscarlo, o que hayan infecciones muy importantes, sobre todo infecciones muy severas. Las infecciones muy severas se pueden expresar con cifras muy importantes de neutrófilos. A esto le conocemos, como veremos enseguida, como reacción leucemoide. La reacción leucemoide es una leucocitosis severa que casi siempre corresponde a la serie granulocítica, ¿sí? Es decir, a los neutrófilos, y en general se habla de reacción leucemoide cuando los leucocitos se encuentran por encima de 50.000 por milímetro cúbico. Hay muchísimos neutrófilos en la circulación y es tanta la demanda de la médula que la médula prolifera y libera a la circulación formas jóvenes. Las causas son infecciones graves, pueden ser neoplasias o cánceres, pueden ser destrucciones masivas de glóbulos rojos y sobre todo de algunos tóxicos. Entonces, aquí veremos siempre formas jóvenes, ya que la médula no tiene el tiempo de dejar madurar a sus neutrófilos ante una demanda excesiva y los libera antes de la maduración total. Así como hay trastornos leucocitarios por exceso, como en el caso de nuestra paciente que analizamos, leucocitosis y neutrofilia, también hay casos de trastornos cuantitativos por defecto. Vamos a ver a continuación lo siguiente. El defecto de neutrófilos, es decir, que existan en circulación en menos de 2.000 por milímetro cúbico, se conoce como neutropenia. La neutropenia es un defecto de la respuesta inmune y al haber una célula fundamental como sistema de defensa, esto predispone a que existan infecciones por bacterias y sobre todo por hongos, que son los gérmenes en los cuales los neutrófilos tienen una acción muy importante. Por lo tanto, la neutropenia es un déficit de la respuesta inmune, es decir, produce una inmunodeficiencia importante que puede desencadenar cuadros infecciosos graves. Desde el punto de vista fisiopatológico, puede ocurrir aquí, así como en la neutrofilia, que hayan trastornos a nivel de los compartimientos. Una de las causas de neutropenia es que toda la reserva circulante vaya a la reserva marginada, es decir, que todos los neutrófilos estén sobre todo cercanos al endotelio, y cuando se realiza la toma de la muestra, la reserva circulante revela una muy escasa cantidad de neutrófilos. Puede ocurrir también que haya un defecto de la producción a nivel de la médula por diferentes motivos que ustedes encontrarán en los textos. O puede ocurrir que la vida media de los neutrófilos se encuentre acortada y no sea de 6 a 8 horas, sino que se destruya prácticamente una vez que fueron liberados, es decir, que haya un aumento de su destrucción.
Estos son los tres mecanismos fisiopatológicos de neutropenia. Y esta neutropenia puede tener sus causas. En general, las causas pueden ser por verdaderas enfermedades o por medicamentos, que es lo que más nos afecta a nosotros, los médicos. Las enfermedades pueden ser autoinmunes, pueden ser neoplásicas, pueden ser infecciosas, pero sobre todo virales, ¿sí? O pueden ser infecciones que en general son infecciones crónicas a gérmenes no tan comunes. Los medicamentos más conocidos que pueden reducir la cantidad de neutrófilos en circulación son los analgésicos y los antiinflamatorios, algunos antibióticos como los que están citados acá, medicamentos contra las convulsiones, algunos antiarrítmicos y los bloqueadores H2 o bloqueadores de la bomba de protones. Entonces, estas son las causas de neutropenia y las neutropenias son de mucho cuidado. Hay que estar controlando al paciente y sobre todo hay que protegerlo de las infecciones o inclusive a veces aislarlos hasta tratar estas causas y poder tener un contenido de neutrófilos apropiado. También es muy importante distinguir que hay situaciones médicas que promueven un profundo descenso de los granulocitos, a veces de todos ellos, a veces de todas las series roja, blanca y de plaquetas. Y hay causas que promueven la disminución de la granulopoyesis como mecanismo fisiopatológico de neutropenias, y una de ellas es la aplasia medular, es decir, que prácticamente toda la médula, se encuentre sin células madre. ¿Qué puede ocurrir cuando hay enfermedades que logran invadir el espacio medular? Y puede ocurrir que la médula sea ocupada completamente con otro tipo de células, como ocurren en los cánceres, o por reacciones o tejidos anormales como en la enfermedad granulomatosa. Por lo tanto, la médula no tiene capacidad ni células suficientes como para dar origen a las células sanguíneas. Puede ocurrir que las células de la médula mueran en un tratamiento por quimioterapia, o puede ocurrir que haya defectos de ciertas sustancias que promuevan que no se puedan producir las células sanguíneas a término, madurar y poder ser liberadas a la circulación. Que la sobrevida, es decir, que la destrucción o la muerte de los neutrófilos o los granulocitos sea más rápida, se puede dar en cuadros muy raros como la granulopenia cíclica, la neutropenia cíclica y por algunos fármacos. Por lo tanto, hemos analizado todo el espectro de lo que ocurre con los neutrófilos, ¿sí? La neutrofilia, sus mecanismos de producción, las causas, la neutropenia, su mecanismo de producción y sus causas, y vamos a ver rápidamente qué puede ocurrir desde el punto de vista cuantitativo y cuáles son las consecuencias de tener elevación o defecto de las otras células de la serie blanca. Que haya un exceso de eosinófilos se denomina eosinofilia y se define a la eosinofilia como un incremento de más de 700 eosinófilos por milímetro cúbico. Sus causas pueden ser agudas o crónicas, y entre las agudas, lo más conocido o lo más común son las reacciones alérgicas, las infestaciones por parásitos, ciertos tumores y algunas enfermedades pulmonares. Desde el punto de vista crónico, pueden tener eosinofilia relacionada a algunas enfermedades cutáneas,
cierto tipo de infecciones o enfermedades gastrointestinales, en este caso esta es también autoinmune o es también desde el punto de vista de la hipersensibilidad, y ciertas enfermedades hematológicas. Lo importante es qué pasa desde el punto de vista fisiopatológico con los tejidos de personas que tienen eosinofilia y sobre todo crónica y sobre todo muy alta. Desde el punto de vista de la gravedad, una eosinofilia severa se considera cuando hay más de 1.500 eosinófilos por milímetro cúbico. Y si esta eosinofilia severa persiste por más de 6 meses, los eosinófilos terminan produciendo lesión en diferentes órganos, sobre todo a nivel del músculo cardíaco, a nivel del pulmón y también pueden hacerlo a nivel del sistema nervioso central. Y esto se debe a que este exceso de células eosinofílicas promueven la liberación de sus productos o los productos de sus gránulos, sobre todo el peróxido de hidrógeno y de las proteínas básicas y cationes que inducen un proceso inflamatorio persistente que va a terminar por dañar el tejido en un proceso posterior de cicatrización por fibroblastos y lo que va a producir lo que conocemos como remodelado. Por lo tanto, un médico que identifica una neutrofilia por encima de 1.500 que persiste en el tiempo, no busca la causa, no trata de disminuir el contenido de eosinófilos, está cometiendo un error, ya que va a determinar una lesión que puede ser definitiva y a largo plazo en órganos vitales del ser humano. Completamos la información sobre los trastornos de exceso de los granulocitos, hablando un poquitito de la vasofilia, que realmente la vasofilia es muy rara. Se puede observar cuando aumenta a más de 300 células por milímetro cúbico, tiene unas causas en general que son congénitas, por lo tanto no la vamos a analizar acá. Veamos qué pasa cuando hay un exceso de monocitos. Sí, esto es más frecuente, se considera grave cuando aumenta a más de 1.500 células por milímetro cúbico y puede reflejar trastornos agudos o trastornos crónicos. Los trastornos agudos pueden ser secundarios a infecciones crónicas que pueden elevar los monocitos, enfermedades autoinmunes como el lupus, ciertos cánceres y algunas enfermedades hematológicas, sobre todo los cánceres sanguíneos conocidos como leucemias o también linfomas. Las cuestiones crónicas pueden ser por infecciones por protozoarios, pueden ser enfermedades granulomatosas o pueden ser recuperaciones de infecciones agudas. En líneas generales, entonces, estas dos completan un poquitito algunas de las causas de leucocitosis, pero no tienen la trascendencia ni la importancia de los neutrófilos desde el punto de vista fisiopatológico. También los linfocitos tienen trastornos cuantitativos de exceso o de defecto. Se expresa un exceso de linfocitos como linfocitosis cuando están en una cantidad de mayor a 4.000 células por milímetro cúbico. Lo que ustedes tienen que saber es que esta es una cifra aceptada en el adulto. En los niños, tener una fórmula invertida, es decir, tener más linfocitos que neutrófilos, es considerado normal. Por lo tanto, la linfocitosis de la infancia no es patológica. Las principales causas son infecciones sobre todo virales, ¿sí? Y estas infecciones virales pueden ser secundarias a rubeola, varicela, influenza o sarampión, pero también se pueden observar
en ciertas neoplasias sanguíneas como la leucemia linfoide crónica o el linfoma de Hodgkin. Otras causas pueden ser alergias medicamentosas, trastornos endocrinos como el hipertiroidismo y sobre todo una enfermedad muy conocida como enfermedad del beso que puede elevar enormemente los linfocitos y a veces puede confundir con trastornos neoplásicos y que es la mononucleosis infecciosa. Entonces, las causas agudas, como ya dijimos, infecciones virales, ¿sí? Algunas enfermedades autoinmunes, y las causas crónicas pueden ser el estrés o algunas otras causas como la que ustedes ven acá. El defecto de linfocitos se conoce como linfopenia y que haya linfopenia puede ser debido a estos trastornos que vemos acá. Las anemias aplásicas sobre todo, el tratamiento con corticoides o con quimioterapias, pero lo más importante y lo que siempre tiene que estar presente en un médico que analiza un hemograma que presenta linfopenia es descartar un estado de inmunodeficiencia secundaria al virus del VIH, es decir, hay que buscar sí o sí SIDA. Estas linfopenias pueden ser congénitas o adquiridas, pero las adquiridas, sobre todo por el virus del VIH, son las más frecuentes. Y para terminar, desde el punto de vista de los trastornos fisiopatológicos leucocitarios, vamos a analizar algunos trastornos de los leucocitos que no tienen relación con su estructura. Es decir, no hay anomalías ni nucleares ni citoplasmáticas estructurales que no tienen que ver con la cantidad de leucocitos, sino que estos pueden encontrarse en cifras normales con una fórmula leucocitaria normal, sin anomalías estructurales. Sin embargo, ellos tienen un severo defecto en la función, es decir, no pueden hacer su trabajo. Y estos pueden ser alteraciones funcionales reales, que pueden ser congénitos, muy raros y no es motivo de discusión, o pueden ser adquiridos, y aquí sí llama mucho la atención las causas que pueden producir que los leucocitos no trabajen correctamente, porque estas causas son dos patologías sumamente frecuentes en la población en general, como ser la uremia y la diabetes. Entonces hay que tener en cuenta que un paciente cuyos riñones no funcionan bien o que tiene una diabetes tienen un defecto de la función de los leucocitos que le hace defectuosos en su respuesta inmune, es decir, con predisposición a trastornos infecciosos o verdaderas inmunodeficiencias. Los otros trastornos funcionales de los leucocitos pueden ser anomalías en la adhesión, es decir, en la adhesión al endotelio, porque puede haber una ausencia total o parcial de las beta-integrinas. Puede ser que no haya posibilidad de que ellos respondan al llamado, es decir, no hay quimiotaxis o esta es deficiente. Puede ser que tengan sus granulocitos impecables y no hay trastornos estructurales, pero estos no se pueden degranular. Y finalmente puede ser que tengan anomalías del metabolismo oxidativo. Entonces terminamos acá el análisis de los trastornos leucocitarios cualitativos, cuantitativos y funcionales que no son neoplásicos, ya que los trastornos neoplásicos no serán analizados con nosotros. Veamos qué pasó con nuestra paciente finalmente entonces. Nuestra paciente, que debía de volver pronto, vuelve después de 6 meses. Está francamente deteriorada, con palidez de piel y mucosas, muy delgada. Se queja de dolores óseos, sigue con el cuadro precedente de sudoraciones nocturnas
y ella refiere que tiene fiebre ocasionalmente. Llama la atención la presencia de lesiones violáceas, equimosis, que son moretones en brazos y en piernas, y le trae la hija porque la paciente realmente no se encuentra en condiciones y refiere que su mamá sangra muchísimo y tarda mucho en parar el sangrado cada vez que ésta tiene una herida. Al examen físico, el mismo médico que la vio por primera vez 7 u 8 meses antes, le encuentra una presión arterial de 110/60, un pulso de 100 latidos por minuto, una temperatura de 37,5, levemente elevada, pero sí ha llamado mucho la atención del doctor que la paciente tiene 10 kilos menos que hace 6 meses. Siguiendo con el examen físico, encuentra ganglios en la señora en su cuello, en la región de la axila y en la región inguinal. Estos ganglios, si bien están ahí y son palpables, no son dolorosos. Llama también la atención que a la palpación del abdomen en el hipocondrio izquierdo se palpa el vaso y este no es doloroso tampoco, pero no debería de palparse en condiciones normales. En el laboratorio se ve un empeoramiento importante de la anemia con una hemoglobina de 7,6, un hematocrito de 23, sigue siendo normocítica normocrómica. Llama la atención la gran cantidad de leucocitos, tiene una leucocitosis con 96.000 leucocitos por milímetro cúbico, 95% de los cuales son neutrófilos, tiene solo un 4% de linfocitos, tiene monocitos 1% y en el frotis de sangre periférica se encuentran formas sumamente jóvenes, es decir, hay una gran desviación a la izquierda en lo que habíamos visto antes, pero estos no son neutrófilos en banda o hiposegmentados, son verdaderos blastos, es decir, células sumamente inmaduras. Las plaquetas están en 620.000 por milímetro cúbico, siguen un poco por encima de los valores habituales. El médico le interna a la paciente con el diagnóstico de probable leucemia para continuar sus estudios. Bueno, terminamos entonces así este análisis de caso clínico en donde nuestra paciente nos ha mostrado la dificultad muchas veces que tenemos en el diagnóstico. Esto es muy importante, solamente se hacen diagnósticos cuando uno los piensa y espero que las enseñanzas o las características que hemos definido desde el punto de vista fisiopatológico hoy sobre cómo analizar un hemograma, sobre cómo razonar sobre los mecanismos de producción, sobre cómo correlacionar estos mecanismos fisiopatológicos con las causas y entender desde el tercer curso de la facultad que la fisiopatología es la ciencia en la medicina que nos va a orientar sobre cómo debemos de tratar a un paciente, porque si no entendemos los mecanismos de producción de las enfermedades, nos va a costar enormemente poder hacer los diagnósticos y nos va a también costar encarar los tratamientos. Así que por favor recuerden, al mirar un hemograma, analizar todas las series, tanto la serie roja como la serie blanca y las plaquetas. Eso es el ABC de la medicina y si desde hoy la cultivan, les va a servir siempre. Bueno, espero que les haya sido útil. Nos seguimos viendo. Muchas gracias.